Desde ser enterrados hasta el cuello en piedra hasta ejecuciones por creencias diferentes, las formas en que diferentes naciones aplican el castigo máximo son horrorosas y extremas. Algunos fallecimientos ocurren rápidamente, mientras que otras se desarrollan en una agonía prolongada. En este video mostraremos las ejecuciones en el corredor de la muerte más aterradoras. Y algunos de estos métodos son tan brutales que te dejarán completamente sin palabras. Número 3. Estados Unidos. Justicia y contradicción. Los crímenes y los castigos siempre han sido objeto de debate, pero ninguno genera más controversia que la pena de muerte, el máximo acto de autoridad del Estado. Y cuando se piensa en libertad y democracia, el último lugar donde se esperaría encontrar una cámara de ejecución es Estados Unidos. Sin embargo, aquí estamos, una nación que predica la libertad mientras aún ostenta el poder de determinar legalmente una vida. Es una paradoja envuelta en jerga legal y zonas grises morales. Cada año, aproximadamente 20 personas son condenadas a muerte en Estados Unidos. Pero, sorprendentemente, el país ni siquiera se encuentra entre los 10 mayores ejecutores del mundo. ¿Por qué? Porque, si bien se dictan sentencias de muerte, las ejecuciones reales son relativamente poco frecuentes, a menudo se retrasan décadas o nunca se llevan a cabo. Aquí es donde la situación se complica. La pena de muerte es legal en 27 estados, pero 6 de ellos tienen moratorias, es decir, técnicamente legal, pero no en vigor. 23 estados la han abolido por completo, mientras que 4, California, Oregón, Pensilvania y Arizona, han suspendido las ejecuciones a pesar de mantener la ley vigente. Así que, dependiendo de dónde vivas, dejar sin vida a alguien podría acarrearte la pena de muerte o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La justicia, al parecer, tiene código postal. En 2024, Estados Unidos registró 26 condenas a muerte y 25 ejecuciones. Por 10º año consecutivo, las cifras se mantuvieron por debajo de 50. La mayoría de estos casos se produjeron en un trío de estados ya conocido: Texas, Oklahoma y Florida. Mientras tanto, California, el estado con la mayor población de condenados a muerte, más de 600 reclusos, no ha ejecutado a nadie desde 2006. Es como tener una enorme sala de espera en el corredor de la muerte de la que nadie sale. Los delitos que justifican la pena de muerte varían. Además del asesinato, existen el espionaje, la traición y, en casos excepcionales, el tráfico de drogas extremo. Y aunque la inyección letal sigue siendo el método estándar, algunos estados aún ofrecen la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento, la cámara de gas o el ahorcamiento como alternativas. Sí, en 2025, estas siguen estando disponibles. Para los reclusos que llegan a su último día, el proceso es lúgubremente metódico, casi burocrático en su precisión. Exactamente 24 horas antes de la ejecución, el preso es trasladado de su celda habitual a lo que se conoce, escalofriantemente, como la casa de la muerte. Es su último cambio de aires. Los guardias realizan un registro corporal completo, les entregan ropa nueva y los escoltan a la celda de vigilancia de la muerte. Una habitación estéril donde el tiempo se ralentiza y cada sonido se siente más fuerte. 15 horas antes de la ejecución, se les permite una última ducha y un desayuno básico de prisión. Luego llega la última visita. Amigos, familiares o, a veces, nadie. La carga emocional de ese momento es inestimable. Es una despedida, y ambas partes lo saben. 12 horas antes de morir, terminan todas las visitas. El recluso recibe un almuerzo y la oportunidad de reunirse con un consejero espiritual, un sacerdote, un imán o un capellán. Algunos confiesan arrepentimientos, otros no dicen nada. Al cumplirse 8 horas, se les permite ver el atardecer por última vez. Una pequeña misericordia que casi resulta poética. 6 horas antes, se les permite escribir cartas, sus últimas palabras a las personas que nunca volverán a ver. Y luego, la famosa última comida. Contrariamente a la creencia popular, no es un festín de todo lo que se pueda pedir. El presupuesto promedio ronda los $30, lo que significa que no hay colas de langosta ni bufés de carne, a menos que la cocina de la prisión los tenga disponibles. Algunos reclusos piden comida reconfortante, como pollo frito, hamburguesas con queso y batidos. Otros la rechazan por completo. A medida que el reloj se acerca al final, los aspectos prácticos cobran importancia. Si la ejecución implica la silla eléctrica, se afeita la cabeza del recluso para evitar que su cabello se incendie. 3 horas antes, comienzan a llegar testigos,
a menudo familiares de las víctimas, separados de la cámara por un cristal unidireccional. Pueden ver al recluso. El recluso no puede verlos. A falta de 10 minutos, se le pide al recluso sus últimas palabras. Algunos ofrecen disculpas. Otros proclaman su inocencia con descaro. Y luego, silencio. Termina en minutos. Pero la historia de las ejecuciones en Estados Unidos no se limita a los procesos legales. Se trata de a quienes el sistema decide ejecutar. Y pocas historias lo ilustran mejor que el trágico caso de George Stinney Jr. En marzo de 1994, en el pequeño pueblo de Alcaloo, Carolina del Sur, 2 jóvenes blancas fueron encontradas muertas. En cuestión de horas, la policía arrestó a George, un chico negro de 14 años que vivía cerca. Fue interrogado solo, sin abogado, sin sus padres y sin ninguna oportunidad. Su juicio duró menos de 2 horas. El jurado, compuesto exclusivamente por blancos, tardó 10 minutos en decidir su destino. 10 minutos. Eso es menos tiempo del que la mayoría de la gente dedica a pedir café en hora punta. George fue declarado culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica. Pesaba solo 43 kilos, tan pequeño que durante la ejecución, los funcionarios tuvieron que sentarlo sobre una Biblia para que cupiera en la silla. Los testigos dijeron que las correas estaban demasiado flojas. El electrodo apenas le tocó la cabeza. Al accionar el interruptor, la fuerza lo levantó del asiento. Fue horrible, y ocurrió en Estados Unidos, bajo la ley. 70 años después, en 2014, un juez de Carolina del Sur anuló oficialmente la condena de George Stinney, declarando que se le había negado un juicio justo. Fue una victoria simbólica, pero llegó décadas demasiado tarde. Su historia sigue siendo uno de los recordatorios más escalofriantes de que, a veces, el sistema no solo falla, sino que mata antes de escuchar. Hoy en día, más de 2.500 reclusos se encuentran en el corredor de la muerte en todo Estados Unidos. Muchos morirán de vejez antes de que el Estado los ejecute. Por cada 8 personas ejecutadas, una ha sido exonerada. Prueba de que el sistema, por muy preciso que pretenda ser, sigue presentando graves deficiencias. La identidad estadounidense se debate entre 2 ideales: la búsqueda de la justicia y la preservación de la humanidad. Es la única democracia occidental que aún ejecuta activamente a sus ciudadanos, una contradicción tan evidente como incómoda. Pero aunque Estados Unidos oculta sus ejecuciones tras las puertas cerradas de las prisiones en algunos lugares, la muerte sigue siendo un evento público, una advertencia para todos. Número 2. Somalia, el fallecimiento como espectáculo. Somalia, un país donde la muerte no se esconde tras los muros de una prisión, sino que se exhibe ante el mundo. Es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra, una nación moldeada por décadas de guerra, rivalidades entre clanes y control militante. Y ante la ausencia de un orden público consistente, Somalia ha adoptado una de las formas de control más antiguas y severas de la humanidad: la ejecución pública. En teoría, estas ejecuciones tienen un propósito: disuadir la delincuencia y mantener cierto orden en una sociedad fracturada. En realidad, son un escalofriante recordatorio de lo frágil que puede ser la justicia. Los delitos castigados con la muerte van desde el homicidio y la traición hasta el espionaje y la deserción militar. Pero no termina ahí. En algunas partes de Somalia, sobre todo bajo la influencia de militantes, se puede ser ejecutado por abandonar el Islam, cometer adulterio o mantener una relación con alguien del mismo sexo. Esperar ese momento final es un tormento en sí mismo. Los presos pasan sus últimos días en celdas abarrotadas y sofocantes. Hay poca comida, apenas hay luz y ninguna esperanza. Sus tumbas suelen cavarse antes de la ejecución, una sombría señal de que su destino está sellado mucho antes de que una bala o una piedra alcancen su objetivo. A diferencia de la mayoría de los países que llevan a cabo ejecuciones a puerta cerrada, Somalia lo hace al aire libre, un espectáculo de muerte. Imagine una plaza pública o un campo de fútbol, rodeado de curiosos, soldados y periodistas. En el centro, un grupo de condenados con los ojos vendados, atados a postes de madera y alineados ante un pelotón de fusilamiento. Un momento de silencio, luego la orden, y el aire se llena de disparos. Uno de los lugares de ejecución más infames se encuentra en Mogadiscio, la capital de Somalia. A primera vista, es impresionante. Arena blanca prístina, olas turquesas, palmeras meciéndose con la brisa marina. Pero esta playa esconde un propósito sombrío. 6 postes de concreto se alzan sobre la arena como lápidas.
Se usan para atar a los prisioneros antes de la ejecución, y luego esos mismos postes sirven como porterías cuando los niños juegan al fútbol cerca. La sangre se filtra en la arena, los recuerdos se desvanecen y el ciclo comienza de nuevo. Es morbosamente poético, el paraíso convertido en purgatorio. En Somalia, no todas las ejecuciones las lleva a cabo el gobierno. De hecho, algunas de las más horrendas provienen de Al-Shabaab, el grupo militante islamista que controla gran parte del país. Para Al-Shabaab, las ejecuciones no son solo un castigo, sino un teatro. Se convoca a multitudes mediante anuncios por megafonía. A veces, los eventos se filman y se comparten en línea como propaganda. Las plazas se transforman en escenarios de terror, donde el grupo exhibe su poder a la vista de quienes controla. En 2017, cientos de personas se congregaron en una plaza polvorienta para presenciar la lapidación de un hombre acusado de adulterio. Se llamaba Dayo Mohamed Hassan, un hombre de 44 años que, según se informa, dejó embarazada a otra mujer estando casado. Lo enterraron hasta el cuello, con la cabeza cubierta, y entonces comenzaron a lanzar piedras. Uno a uno, la multitud observó cómo la vida se le escapaba. Ese día, Al-Shabaab lo llamó justicia. El resto del mundo lo llamó barbarie. Pero este no fue un caso aislado. En 2014, un adolescente corrió la misma suerte tras ser acusado de violación. Años antes, en 2008, una joven, apenas una adolescente, fue ejecutada tras ser condenada por adulterio. Cada vez, la multitud se reunía. Cada vez, el mensaje era claro: si nos desafían, morirán ante los ojos de su prójimo. Incluso el gobierno somalí lleva a cabo ejecuciones, aunque oficialmente por vías legales. Según el Código Penal somalí de 1962, se puede imponer la pena de muerte por asesinato, traición y espionaje. La mayoría se llevan a cabo mediante pelotones de fusilamiento, a menudo supervisados por tribunales militares, pero los juicios justos son poco frecuentes. Grupos de derechos humanos han documentado numerosos casos de civiles, incluso menores de edad, condenados a muerte por jueces militares sin defensa adecuada ni el debido proceso. En 2021, se registraron 22 ejecuciones, la mayoría en Puntlandia, una región semiautónoma. Al año siguiente, esa cifra se redujo a 6 más de las necesarias. Y luego está el problema de las confesiones bajo tortura. Los interrogatorios de la Agencia de Inteligencia somalí han sido acusados durante mucho tiempo de coerción y abuso. Los acusados confiesan no porque sean culpables, sino porque están destrozados. Y una vez que esa confesión queda registrada, su destino está prácticamente sellado. Las ejecuciones públicas en Somalia no solo buscan justicia, buscan control, un mensaje grabado en la psique colectiva de la nación. Sirven tanto de advertencia como de espectáculo, garantizando la obediencia mediante el terror. Y para una nación donde las instituciones son frágiles y la militancia está arraigada, el miedo se convierte en la forma más fiable de gobierno. Es difícil no preguntarse cómo es crecer viendo estas escenas, jugar al fútbol en una playa donde ha muerto gente o escuchar disparos en una plaza pública y saber que no es una celebración, sino un final. Pero si la brutalidad de Somalia te impacta, lo que viene a continuación podría redefinir el término. Un reino donde una sola espada puede silenciarte por brujería. Número 1. Arabia Saudita, fallecimiento por espada. En Arabia Saudita, la justicia llega con rapidez, y a veces con un solo golpe de espada. Este reino desértico, hogar de riqueza petrolera, ciudades santas e interpretaciones estrictas de la ley islámica, también presenta una de las tasas de ejecución más altas del mundo. En promedio, se ejecuta a unas 185 personas al año, aunque en los últimos tiempos esa cifra ha aumentado drásticamente, 345 solo en 2024. Aquí, la pena de muerte no es una excepción. Forma parte del sistema, arraigada en una teocracia donde la religión y el Estado son indistinguibles. ¿El resultado? Un código de justicia donde la moral, la fe y el miedo se entrelazan de una manera que el resto del mundo apenas puede comprender. En Arabia Saudita, la Sharia no es solo un principio rector, es la ley. Los jueces interpretan el Corán y el Hadís para decidir quién vive y quién muere. Los delitos que pueden acarrear una sentencia fatal van desde los más graves, como el asesinato o la traición, hasta los más amplios, como el adulterio, las relaciones homosexuales, el tráfico de drogas, la blasfemia e incluso la brujería. Sí, la brujería. En una nación donde la religión gobierna cada aliento de vida, la brujería no se considera un mito, sino una rebelión,
una amenaza al orden divino mismo. Y por eso, la espada es implacable. Mientras otras naciones debaten la moral y la justicia en tribunales con aire acondicionado, Arabia Saudita las impone bajo el abrasador sol de Riad. En el centro de Riad se encuentra la Plaza Dera, conocida mundialmente por su sombrío apodo, la Plaza Chap Chap. Es aquí donde se lleva a los condenados, con los ojos vendados y las manos atadas, rodeados por fuerzas de seguridad y una multitud silenciosa. El verdugo, un profesional conocido como Al-Saf, porta una larga espada curva de acero pulido, diseñada para un solo golpe limpio. En teoría, el proceso debe ser rápido. Un golpe preciso corta la cabeza por completo, minimizando el sufrimiento. En la práctica, no todos los golpes son perfectos. Testigos han descrito momentos en los que fueron necesarios múltiples golpes antes de que el cuerpo finalmente se quedara inmóvil. Después, los restos a veces se exhiben por un breve rato, un crudo recordatorio visual de que desafiar la ley tiene consecuencias. Su propósito es disuadir, no crueldad, al menos a ojos del gobierno. Pero para los espectadores, es difícil distinguir entre ambas cosas. La decapitación sigue siendo el método más común en casi todos los casos. Pero cuando no hay espadachines disponibles, el Estado recurre al fusilamiento, una práctica poco frecuente, pero que aún forma parte del sistema. En caso de adulterio, el castigo se vuelve aún más desgarrador. Lapidación. El condenado, a menudo una mujer, es enterrado hasta el pecho o el cuello, quedando inmóvil. Luego, quienes se reúnen para presenciar la justicia lanzan piedras. La doctrina que la sustenta reivindica la igualdad. Las piedras deben ser lo suficientemente pequeñas como para no dejar sin vida al instante, pero lo suficientemente grandes como para causar dolor. Es un castigo tan medieval como simbólico. El pecado se aplasta públicamente, pieza por pieza. A diferencia de otros países, donde los presos pueden permanecer en el corredor de la muerte durante décadas, las ejecuciones en Arabia Saudita se llevan a cabo con rapidez, a veces a los pocos meses de dictarse la sentencia. Los presos suelen estar recluidos en instalaciones aisladas como la prisión de Al-Air, famosa por su secretismo y su tormento psicológico. El contacto con la familia es escaso y las apelaciones casi siempre son inútiles. Los acusados, una vez condenados, rara vez vuelven a ser vistos hasta que comparecen ante una multitud en la plaza de Dera. Y aunque el reino afirmó oficialmente haber abolido las ejecuciones de menores, grupos de derechos humanos afirman lo contrario. Un caso, el de Mustafa al-Darwish, conmocionó al mundo. Arrestado a los 17 años por cargos relacionados con protestas, presuntamente fue torturado para que confesara. Años después, en 2021, fue ejecutado a pesar de las peticiones internacionales de clemencia. Tenía solo 26 años. Su muerte no fue única. Desde 2013, al menos 15 menores han corrido la misma suerte. Sin embargo, en medio de este sistema implacable, existe una extraña paradoja. Bajo la ley islámica, la familia de una víctima de asesinato puede optar por perdonar al asesino, un acto llamado diyah o dinero de sangre. Y cuando lo hacen, el condenado queda libre. Es un contraste impresionante, la misericordia en un sistema basado en la severidad. A nivel internacional, el sistema de justicia de Arabia Saudita ha recibido una condena implacable. Grupos de derechos humanos lo han calificado de arcaico, cruel y con motivaciones políticas. Sin embargo, dentro del reino, muchos ciudadanos lo defienden como justicia divina, la voluntad de Dios ejecutada por manos humanas.